los demás. Vamos a iniciar. Aquí voy a ponerle anclaje a mi imagen para que pueda verse solamente durante la transmisión. Hola, Tere, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas. Muy bien, pues hoy vamos a abarcar dos módulos. Vamos a abarcar el módulo 9, el módulo 10 y algo que se caracteriza o que caracteriza a esos dos módulos es que además del concepto de las corrientes literarias que vamos a ver, tiene a bastantes autores, ¿ok? Entonces, les voy a pedir que por favor consulten ese material de sus autores. De hecho, creo que voy a enviárselos aquí por medio del grupo para que lo tengan a mano y no tengan que entrar quizá directamente al Classroom. Es módulo 9, Poesía y Prosa Neoclásica Americana o de América. Y módulo 10, Rebelión Romántica. Así se llama. Así se llaman esos dos módulos que vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. El módulo 5, módulo 6, módulo 7 y 8, incluso se caracterizaron por ver mucha de la poesía producida en España y que llegó a América. ¿Ok? Cómo esta se fue de alguna manera pasando por eh, los modelos literarios, como por ejemplo son poesía lírica, poesía épica, incluso obras de teatro para terminar de evangelizar a las personas de América. Pero obviamente los años fueron pasando. Ahora nos encontramos en el siglo XVIII, casi siglo XIX, o después vamos a llegar al siglo XIX. Es decir, y entonces ya vamos dejando atrás algunas cosas que caracterizaron esa época. Hay que considerar algo muy importante. Hay una etapa o hay una edad europea que se llama la Edad Media. La Edad Media va del siglo IV hasta el siglo XV, ¿ok? Del siglo IV al siglo XV. Todo eso abarcó la Edad Media europea. Pero en América no existió la Edad Media. Prácticamente durante ese periodo lo único que existieron fueron culturas prehispánicas, entre comillas, culturas no civilizadas, ¿ok? Que adoraban a sus propios dioses, que escribían sus poemas y todo, pero no tuvieron su edad media, ¿ok? Entonces, todo eso se lo brinca el continente americano, alcanza a llegar la época barroca con Sor Juana Inés de la Cruz y todo eso, y ahora llega a América algo que se encargó de hacer a un lado lo barroco. Es similar a lo que hizo el humanismo. ¿Qué hizo el humanismo? Dijo, ¿saben qué? Ya vamos a bajarle un poquito a las cosas de la influencia barroca, de que las formas, los colores, la falta de respeto a lo formal, y ahora vamos a centrarnos más en lo clásico. Y a eso clásico se le llamó neoclasicismo, ¿ok? Que es una literatura o una corriente literaria que nace en Francia y que llega a América. Y entonces este neoclasicismo pues tiene sus propias características. Vamos a ver algunas de estas, que es importante que tengamos en cuenta. Después de eso, prácticamente lo que vamos a ver aquí es este, las características y después los distintos autores, ¿ok? A ver, aquí al menos hay 4 características de la producción poética que viene de
el clásico, de las cosas clásicas, el neoclasicismo. Por ejemplo, se orientó a cantar la fauna y la flora de América. ¿Ok? A ver, vamos a irlo marcando acá. Se orientó a cantar la fauna y la flora de América. Un cierto lirismo melancólico auguró el romanticismo. ¿Ok? Ya entrado el siglo XIX, los movimientos de independencia proporcionaron a los poetas la oportunidad de cantar las glorias nacionales. Más o menos en el siglo XIX, principios del siglo XIX. ¿Recuerdan cuándo fue la independencia de México? ¿Recuerdan cuándo fue la independencia de México? ¿Quién recuerda? 15 de septiembre, ¿De año? 1910. No. 1910 fue la revolución. 1810 fue la independencia. ¿Se acuerdan que cuando estaba el presidente Calderón? Ay, maestro, solo con 100 años de diferencia. Casi, casi. Casi, casi. En la época, en el 2010, cuando estaba el presidente Calderón, se hizo la estera de luz conmemorando el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. ¿Ok? En 1810, que es principios del siglo XIX, prácticamente se dieron una cantidad enorme de disturbios, o sea, de guerras, de levantamientos armados en prácticamente toda Latinoamérica, incluyendo en Brasil con Portugal. Y eso abrió la posibilidad para que los autores de la época pues tuvieran la oportunidad de seguir el modelo clásico de las historias que contaban los griegos y los romanos. Por ejemplo, los griegos, lo he mencionado en varias ocasiones, siempre escribieron, como por ejemplo con la Ilíada y la Odisea, cuál fue su constante enfrentamiento entre los griegos y los romanos, ¿ok? Entre Aquiles y Héctor, Agamenón y todos ellos, Príamo, todos ellos, ¿ok? Y los romanos también empezaron a contar lo que el imperio romano hacía para conquistar territorios. Había obras que se llamaba, por ejemplo, la Guerra Púnica, que hablaba acerca de todas las guerras que habían vivido los romanos. Y entonces aquí tenían la oportunidad perfecta para usar esa estructura de literatura, esa estructura poética, para contar las propias luchas. Como por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la obra que se escribió? En la que los chilenos se enfrentaron a los españoles. Eso lo vimos, creo que el día jueves. De hecho, hay un fragmento que leímos allá. Se llamaba La Araucana. Los araucanos se enfrentaron a los españoles sin tener mayor tipo de armamento. Bueno, esas historias se empezaron a contar para hablar acerca de esas glorias nacionales. Y una fina corriente satírico-humorística, ¿ok? Todo eso dentro del campo poético, pero respetando ahora las características propias de la poesía, como por ejemplo, piensen en esto. Cuando ustedes, por ejemplo, escuchan una obra clásica, si ustedes tuvieran la partitura de esa obra clásica, ¿qué creen que encontrarían? Hagan de cuenta que tienen una partitura de la novena sinfonía de Beethoven. ¿Cómo creen que se vería esa libreta o esas hojas de la novena sinfonía? Se vería así con un orden, se vería obedeciendo prácticamente todas las reglas poéticas. Ahora, piensen, por ejemplo, en una obra que están escuchando, por ejemplo, un himno carnavalesco. Entonces, seguramente van a encontrar las partituras
con una invención y una creatividad propia de esa canción. Entonces, lo que buscaban en el neoclásico era volver a los orígenes clásicos, ¿ok? Volver a los orígenes tradicionales. Y entonces, esta poesía había representantes prácticamente de todo el continente, ¿ok? Y aquí están enumerados algunos. Por ejemplo, en México estaba Francisco Ortega. En Venezuela, los venezolanos siempre han tenido muy buenos representantes poéticos. Está Andrés Bello. Y este Andrés Bello, junto con José Joaquín Olmedo, pero Andrés Bello era conocido como el polígrafo. Cuando escuchamos la palabra polígrafo, nos viene a la mente esa prueba de mentiras, ¿verdad? Que le aplican a la gente cuando es acusado de algo. Pero aquí el término polígrafo significa alguien que escribía un montón de cosas. Algo así como Sor Juana Inés de la Cruz. Escribía una cantidad de géneros y todo, y por eso se le llama el polígrafo. Conocía muchos géneros y los escribía. Y está José Joaquín Olmedo, que escribía acerca de las independencias del sur, con, por ejemplo, Simón Bolívar, que es y San Martín, que son lo equivalente en Sudamérica para nosotros, como Miguel Hidalgo, como José María Morelos, como José Ortiz, Simón Bolívar. Y escribe la obra que se llama La Victoria de Junín. ¿Por qué tengo marcado a este nombre? Porque me han dicho que en el examen de la prepa sale esta pregunta, es decir, ¿cuál es una de las obras de José Joaquín de Olmedo? Y entre las opciones está una que se llama La Victoria de Junín. Y noten, es un poema de carácter épico lírico, como las que contaban los griegos. Épico lírico. Y aquí tenemos un fragmento. Y aquí está, por ejemplo, el de Andrés Bello, llamado El Polígrafo. ¿Ok? Él escribió obras con una estructura que se llama la silva. La silva es una estructura, es una estrofa que tiene en 11 o 8, 11 sílabas. Aquí se preocupaban. ¿Cómo les diré? Piensen, por ejemplo, en un autor de música actual y que le pregunten ustedes, a ver, ¿qué tipo de género es tu música? Y como no saben qué decir qué tipo de género es, porque no tiene estructuras definidas, ¿sabes qué dicen? Música urbana, dicen, ¿verdad? Reggaetoneros. Porque no hay una manera. De hecho, no sé si a ustedes les decía que hay un personaje del grupo que se llama Calle 13, que se llama Residente, que él siempre les escribe canciones a ellos criticándoles precisamente esa manera tan suelta como escriben. Y él, aunque es un rap moderno que utiliza él, siempre tienen rimas, siempre tienen estructura sus poesías. De tal manera que se puede identificar qué tipo de poesía es. Lo mismo con estos. La estructura que utilizaba este Andrés Bello podía identificarse como una silva. Es como decir silva, soneto, redondilla, serpentecio y todos esos. ¿Ok? Como ya vimos. Y aquí está un fragmento también que les voy a pedir por favor que lo lean apenas tengan la oportunidad, esos fragmentos, que nos van a servir mucho. Después pasamos a la novela. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, al personaje llamado Pablo de Olavide, que escribió, entre otras cosas, El fruto de la honradez. Esa es una de las obras que escribió. Y esta manera de escribir da pie a un nuevo movimiento llamado el romanticismo. ¿Ok? En el romanticismo, ahora
utiliza parte del barroco, pero es como un romanticismo más formal, ¿ok? Es un romanticismo menos colorido, porque, por ejemplo, dice que tiene inclinación hacia lo sombrío, hacia lo tenebroso. Se centra en el paisaje, ¿ok? Utiliza algunos tiempos verbales o algunos juegos temporales, pero dentro de la lógica. Y otras características que tuvo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una novela clásica que se llama El Periquillo Sarniento. Este Periquillo Sarniento es una obra que relata cómo era la vida en esas épocas y cómo un personaje al que se le apellida Periquillo Sarmiento, porque dice que parecía que tenía sarna, pues lo dicen Periquillo Sarmiento, ¿ok? Y la sociedad le va llevando por muchos lugares, algo así como una novela clásica que se llama Tom Sawyer. Entonces, esta lo escribe el autor que se llama Joaquín Fernández de Lizardi, ¿ok? Esta obra del Periquillo Sarmiento me comentan que también sale en el examen, una referencia, es una referencia. Por ejemplo, ¿qué tipo de influencia tenía el Periquillo Sarmiento? ¿Ok? Y aquí puede ser una respuesta, una novela picaresca. Es una novela de aventuras. ¿Ok? O si nos preguntan cómo se llama la obra clásica de Joaquín Fernández de Lizardi, entonces tenemos al Periquillo Sarmiento. ¿Ok? Bien. Después de esto, en el módulo número 10 habla acerca del romanticismo. Habla acerca del romanticismo. Aquí vamos a ver aquí y vamos a entrar al módulo número 10. El romanticismo, solamente vamos a ver aquí unas características que tuvo el romanticismo. Aquí está, características del romanticismo. A ver, ¿qué se les ocurre cuando piensan en literatura romántica? Pues obviamente que se meten ahora más que con los objetos, ahora con los sujetos, con la persona. Y eso hace, por ejemplo, que los poemas, al estarse dirigiendo a personas, pues sean de carácter más humano, de carácter más individualista, más sentimental. El romanticismo va dirigido especialmente a la mujer. Recuerdan, por ejemplo, en la época de la Edad Media, la mujer pasó a ser una especie como de objeto y después pasó a ser un sujeto por el cual los mismos autores se admiraban. O sea, escribieron distintos poemas para admirar a la mujer. También en el ámbito sepulcral, todo lo que tiene que ver con muertes, lo exótico y lo enorme y excepcional, es decir, cosas que son increíbles, que son fantásticas. Bueno, todo eso, pero especialmente el sentimentalismo, el romanticismo, como su nombre lo dice, fue parte de este movimiento aquí en el continente americano. ¿Ok? Y entonces se utilizó ese tipo de recursos para hablar de cualquier cantidad de temas. ¿Ok? Como que romantizaron. ¿Han escuchado ustedes la expresión cuando alguien habla de cosas? Les voy a poner un ejemplo. Eh, de repente empiezan a poner en las redes o en televisión y dicen, esta persona tiene muy poco para vivir, pero aún así es muy feliz. ¿Qué están haciendo? Y mucha gente se queja porque dice, no romanticen la pobreza. O sea, esa persona está feliz, pero le gustaría estar mejor.
Entonces, hacer románticas las cosas es darle el toque positivo, es resaltar las emociones, los pensamientos, los sentimientos, es romantizar todo lo que rodea a las personas, de tal manera que ese romanticismo empezó a abarcar prácticamente cualquier cantidad de cosas. Y empezó a manifestarse o a difundirse por todo tipo, periódicos, folletos, ensayos, cualquier cosa. Es como un mundo optimista, que ve las cosas buenas, las cosas agradables de los demás. Ese es el mundo romántico. Y el precursor del romanticismo aquí en América fue José María Heredia, así se llama, José María Heredia. ¿De dónde era José María Heredia? Era cubano, ¿ok? Y noten este fragmento que dice aquí. Toda su obra, aquí lo voy a ir marcando, toda su obra está marcada por la nostalgia, el recuerdo, la tristeza. Dice, de su estancia en México brotó el primer poema romántico de América 10 años antes que este movimiento literario comenzara. ¿Qué es lo que le llevó a él a identificarse con ese movimiento? Dice, porque su obra estaba marcada por la nostalgia, el recuerdo, la tristeza, la parte propia del sujeto. ¿Ok? Y aquí también escribió estas dos obras, el Teocalli de Cholula y Niágara, que es una de las características propias de esa poesía romántica. ¿Ok? Después llega a México y tenemos a Manuel Acuña. Tenemos aquí esos fragmentos. Me gustaría que lo pudieran leer cuando tengan oportunidad. Manuel Flores, Guillermo Prieto, el poeta nacional. Está Jorge Isaac, que es un sudamericano que escribe la obra María. Y Juan Zorrilla de San Martín, que escribe Tabaré. ¿Ok? Y prácticamente con esto, que aquí tenemos la poesía guachesca. ¿Quiénes son los guachos? Esos son argentinos, más o menos entre Chile y Argentina. Así que vamos a ver, voy a marcar aquí. Les voy a pedir, por favor, que tratemos de contestar las siguientes preguntas. Vamos a contestar las siguientes preguntas. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Bueno, no. Aquí está. No todas vamos a contestar de repaso que les voy a mandar ahorita. No todas vamos a contestar, porque las que tengan que ver con poetas como estas, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, quisiera que ustedes hicieran un ejercicio de buscar la respuesta dentro del documento. Ahí lo van a encontrar. Van a encontrar cada uno de esos. Van a encontrar, por ejemplo, ¿cuál de los siguientes poetas es un representante del neoclasicismo en México? Y ustedes van a entrar ahí al documento y van a darse cuenta que es, y no se los voy a decir para que ustedes lo chequen. Bien, mientras tanto vamos a seguir con el repaso de entendimiento, el repaso de comprensión. Vamos a leer un fragmento de esta obra, José Rosas Moreno, y para que yo no siga hablando sin parar, vamos a pedirle a Tere que nos ayude con la lectura de esta obra del romanticismo. La fuente oculta, una ignorada senda misteriosa, a una pradera hermosa, a un manantial conduce, y solo se conoce su presencia por las fragantes flores que produce. Así la claridad en la existencia debe acudir oculta a quien la llama, aliviando en silencio el alma triste, y nunca debe revelar que existe si no es por el consuelo que derrama. Ok. ¿Cuál de los siguientes rasgos del romanticismo aparece en el poema anterior? El exotismo,
de lo exótico, el individualismo, la presencia de lo excepcional o la identificación con el paisaje. Al menos en esa pregunta ya tenemos 4 de las características. Lo único que tenemos que hacer es identificar cuál de ellas se representa mejor en este fragmento. ¿Cuál será? Lo leemos, dice, una ignorada senda misteriosa, a una pradera hermosa, un manantial conduce y solo se conoce su presencia por las fragantes flores que produce. Así la caridad en la existencia debe acudir oculta a quien la llama, aliviando el silencio, el alma triste y nunca debe revelar que existe si no es por el consuelo que derrama. ¿Cuál dirían? Está bueno eso, ¿eh? ¿Cuál les suena? ¿Será algo exótico? Habla de algo exótico. Hablará del individualismo. A ver, a ver, a ver. Yo digo que la D. La D, que es una identificación con el paisaje. Sí, sí. Una identificación con el paisaje. ¿En qué parte? ¿En qué parte crees que dice eso, Estel? ¿Por qué pudiera ser esa? ¿Mm? A ver, ¿queda pendiente o lo ponemos? Porque te está hablando de cómo es el paisaje, te lo está describiendo. Está, dice, vamos a leer, una ignorada senda misteriosa a una pradera hermosa. Un manantial conduce y solo se conoce su presencia por las fragantes flores que produce. Así la caridad en la existencia debe acudir oculta a quien la llama, aliviando el silencio del alma triste, y nunca debe revelar que existe si no es por el consuelo que derrama. Aquí, ¿a qué creen que se está refiriendo esta parte de la poesía? ¿A qué se refiere? A ver, vamos a hacer ese ejercicio. ¿A qué se referirá? Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo van a leer otra vez. La respuesta es la presencia de lo excepcional. La presencia de lo excepcional. Esa es la respuesta. Es decir, es algo excepcional lo que se hace. Es algo muy destacado lo que se menciona. Se está mencionando una virtud de hacer algo. ¿Ok? Dice, una ignorada senda misteriosa a una pradera hermosa o un manantial conduce y solo se conoce su presencia por las fragantes flores que produce. ¿Ok? Es decir, todas esas cosas excepcionales o todas esas cosas bonitas las sabemos por las flores que produce. O sea, todo el agua, todo eso que se ve, nosotros lo empezamos a palpar o lo empezamos a sentir a partir del olor de las flores. Y entonces dice, cuando vayamos a ayudar a alguien, ¿cómo tiene que ser? Por eso se llama la fuente oculta. ¿Cómo tiene que ser el tipo de ayuda que uno dé?
cuando uno sea caritativo, cuando uno haga caridad, ¿cómo debe ser? No lo debe revelar. Solamente se debe sentir, por decir, en el aire que hubo consuelo al ayudar a alguien, pero no debe ser algo, no debe ser algo pomposo. No debemos, como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda y viceversa. Si nos preguntaran si esto es una antítesis o una paradoja, ¿qué respuesta pondríamos? ¿Está fácil de entenderlo? No muy fácil, ¿verdad? Entonces sería una paradoja. Sería una paradoja. Siguiente pregunta. ¿Qué actitud predomina en el poeta? No en la poesía. En el poeta. Descriptiva, nostálgica, didáctica, crítica. ¿Qué dirían? Alguien que está hablando de este tema. Dice, así la caridad en la existencia debe acudir oculta a quien la llama, aliviando en silencio el alma triste y nunca debe revelar que existe si no es por el consuelo que derrama. Está hablando de una manera nostálgica. Está hablando de una manera nostálgica. La idea del poema anterior es de carácter ético, estético, histórico, religioso. Por decirlo así, está bonito el poema, o sea, suena bien el poema, está bien escrito y todo eso. A ver, es algo, miren, las distintas ideas en la poesía pueden ser de tipo ético, es decir, que hable sobre la moral, está bien o está mal, de tipo estético, que revele cosas así marcadamente bonitas, hermosas, que su belleza o su hermosura se recalque. Histórico, que toque un tema de carácter, no sé, por ejemplo, que hablara de la conquista o algo así, o de una batalla entre no sé, grupos, y religioso que entable o establezca una relación que tiene que ver con Dios. En este caso es de carácter estético, ¿ok? Y les voy a pedir, por favor, que terminen de contestar todas las demás preguntas, incluyendo las que tengo marcado de amarillo, estas, sobre todo estas, miren, con este fragmento. Y mañana, que lo terminen de contestar, que hagan un esfuerzo. Yo necesito que ustedes pasen al siguiente nivel de esforzarse y tratar de entender por qué razón no me di cuenta de esto o ya me estoy dando cuenta un poquito más de esta situación. ¿Ok? Y mañana en clase vamos a contestar juntos eso y vamos a explicar por qué cada una de las respuestas. ¿Ok? Sobre todo de las últimas. ¿Cuántas sílabas? ¿Qué actitud demuestra el poeta? ¿Y cuál es el estilo del autor? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Se los voy a enviar en este momento. A ver. Poco a poco va aumentando la complejidad del asunto. A ver, ejercicio, módulos 9 y 10. Y pueden también contestar los módulos 9 y 10. Lo voy a poner aquí también en el grupo, con la ayuda de los dos enlaces DAIPO correspondientes a los módulos 9 y 10, donde está prácticamente el ejercicio de relacionar autor con obra. Pueden contestar incluso primero los enlaces DAIPO y después se van al archivo PDF y ahí lo siguen contestando. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos temas? Pues
Luego que lo vea mejor le digo, maestro. Sí, de hecho yo soy partidario de eso. Creo que nada más es como muletía, les pregunto si tienen duda, pero las dudas en realidad salen no cuando uno escucha la clase, sino después de que uno hace la actividad. Así que mañana empezando, vamos a utilizar prácticamente la clase, si es posible, para repasar todos esos puntos, porque todavía nos queda tiempo para ver la 11, la 12, 13, 14, 15 y 16. Todavía tenemos tiempo. Nos quedan prácticamente 2 semanas de clase. ¿Ok? Muy bien, pues estamos pendientes entonces. Para los demás de clase grabada, por favor, repórtenme cuando hayan terminado de ver esta clase para poder anotar su asistencia. Nos vemos entonces mañana. Cualquier duda, estamos en contacto. Gracias. Ok, bueno.